complicaciones puede tener? Yo no lo trato, he hecho tarde el tratamiento, ¿en qué puede terminar? Puede terminar una sepsis, muerte del paciente. Acuérdense cuando nosotros hablamos de sepsis, ¿ya? O cuando hablamos en general, bueno, de sepsis, hay distintas etapas. Cuando hablamos de un shock en general, no ya sea séptico, ya sea hipovolémico, o sea, tiene periodos. Hay una etapa dentro del shock, ya sea séptico, hipovolémico, cardiogénico, todos los shocks, que se llama shock irreversible. Y cuando uno llega al shock irreversible, no hay forma de salvar ese paciente. La idea es llegar, antes de que llegue al shock irreversible, solucionar el problema. Solo en ese momento tiene alternativas de sobrevida. Cuando llegamos al irreversible, y generalmente los irreversibles son aquellos pacientes que es imposible, ¿ya? Y de entrada no pueden no depender de un medicamento. O sea, les pones dopamina, les pones y sin dopamina no pueden estar. Y a ese paciente de entrada, si es así, muy probable que llegue a una fase irreversible y no lo podamos salvar, ¿no? Entonces eso es importante. Dentro de las complicaciones, sepsis puede ser. ¿Qué otra complicación puede tener? Puede tener una vómita o no un paciente con un absceso hepático. Y sí, puede comunicarse con la parte pulmonar por continuidad, que uno agarra y empieza a vomitar pus, uno le saca la radiografía, tiene una radiografía, un absceso, pero también cuando le saca la ecografía tiene comunicación con el hígado. Hay abscesos que tienen esa comunicación. Entonces hay que pensar que también no siempre puede ser de origen pulmonar, sino también estar comunicado a nivel hepático, ¿no? Entonces puede tener una vómita también. Entonces vamos a ver, existen manifestaciones abdominales, como el absceso sufrémico, por ejemplo, ¿no? Cuando la colección se ha hecho debajo y empieza con esto. Puede terminar en una peritonitis, tranquilamente. Se revienta, base y termina en una peritonitis. Y el otro, lo que estábamos hablando, fístulas. Una de ellas es la vómita que nosotros estábamos hablando. Fístulas con, no solo con la parte pulmonar, también puede haber con el intestino, con los bronquios, con pulmones. Puede haber hemofilia. ¿Y cuál es la otra? Puede llevar a una falla hepática y obviamente el paciente fallece, ¿no? Puede haber manifestaciones torácicas, claro, porque está ahí pegado nomás al tórax. Por ejemplo, afecciones por continuidad, lo que estábamos hablando, derrames pleurales, atelectasias e incluso la vómita que nosotros estamos hablando. Puede haber, sí, y es muy común, sobre todo en los abscesos que están ubicados debajo, en los sufrénicos, ¿no? Son los que producen mayores manifestaciones. Fíjense, este prácticamente es un tórax velado, no todo el tórax velado, pero eso es con una complicación hepática que ha terminado en todo eso, ¿no? Entonces, puede terminar en situaciones muy graves y con la vida del paciente. Y uno tiene adelante, y uno tiene que ver qué hace al final, ¿no? O en qué termina. Esto lo he visto a este paciente, ¿no? Lo reviso. Imagínense que este es el niño que hemos visto, ¿no? Un niño, sacamos la placa, está en esta situación. Entonces ahora tengo que proponerle un tratamiento, ¿no? Ya lo he estudiado, ya le he hecho su radiografía, le he hecho. Entonces, ¿qué tratamiento sería ideal para este paciente, ustedes viéndolo? ¿Qué le harían? ¿Qué le darían? ¿Qué pensarían? Primero es drenar el absceso. Drenar el absceso, o sea, sí o sí tienes que buscar drenar el absceso, o andaría bien con tratamiento médico. No. Antibióticos después. Entonces, de eso. en general, nosotros vamos a tener un tamaño que nos diga de acá paso al tratamiento médico, al tratamiento quirúrgico. Entonces, en general vamos a dividir los dos. Hay tratamiento médico y quirúrgico, ¿sí? Pero para eso hay un límite para decidir uno u otro tratamiento. En general, el tratamiento va a ser conjuntamente, o sea, va a ser médico y quirúrgico. Pero para decidir si es médico y quirúrgico, primero tengo que ver el tamaño. ¿Y cuál es el tamaño? Generalmente el tamaño en hígado es 5 centímetros. En los abscesos mayores de 5 centímetros es mejor hacer un tratamiento conjunto, o sea, drenar y tratamiento médico. En los abscesos que tienen menos de 5 centímetros, la mayoría, no todos,
funcionan solamente con tratamiento médico sin necesidad de drenaje. ¿Por qué el tamaño es importante? Sí, porque cuando son muy pequeñitos, uno quirúrgicamente no le puede hacer nada, es muy difícil punzarlo porque son pequeños y es difícil encontrar en el hígado, pues, ¿no? Y por eso que no le puede hacer tratamiento de drenaje. Pero cuando son grandes es más sencillo. Entonces nosotros hemos tenido una imagen, ¿se acuerdan ahí de la tomografía? Donde había abscesos grandes y chiquitos. Entonces, ¿cuál va a ser mi conducta? Los grandes los drenaré, pero los pequeños seguiré con mi tratamiento médico y esperaré a que funcione el tratamiento médico. ¿Qué tengo que pensar en esto? Tengo que pensar antibióticos que tengan buena concentración a nivel hepático, ¿sí? Si yo no doy, o sea, hasta la elección de mi antibiótico tiene que ser el mejor, porque si yo me equivoco en elegir el tratamiento médico tampoco va a funcionar. O sea, tiene que ser una buena asociación médica quirúrgica. ¿Qué antibiótico le daría? Cefalosporina. La cefalosporina penetra bien, se queda bien en el hígado. ¿Cómo qué cefalosporina, por ejemplo, darías? Una de tercera. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro antibiótico? ¿Cuál sería? ¿El qué? Metronidazol. Metronidazol 1, pero metronidazol con la idea solamente de anaerobios, ¿no? ¿Y los gram negativos con qué los mato? ¿Y los gram positivos? Si hemos visto que hasta que le hicieran neumonía, ¿cómo hago? Entonces la cefalosporina de tercera generación me ayuda, me sirve mucho para gram negativos. Pero para gram positivos muy poquito. Y si yo tengo una flora polimicrobiana tendría que buscar que se sinergie con algo más de repente, o buscar otro antibiótico que me cubra un poquito más y que también tenga buena concentración. ¿Cuál sería? La amoxicilina o la ampicilina es uno de los mejores antibióticos cuando yo empiezo a tratar de primera elección asociado a un imidazol como es el metronidazol. Porque puedo usar, en vez del metronidazol puedo usar por ejemplo el tinidazol, que también es bueno y tiene muy buena concentración a nivel hepático para anaerobios. Pero mi primera elección va a ser una penicilina de amplio espectro donde mate gram negativos y gram positivos y algo que me mate anaerobios como es el metronidazol de primero. Después tengo otras alternativas. Tengo las quinolonas y tengo las cefalosporinas, pero asociadas. Una cefalosporina de segunda generación sería mucho mejor que una de tercera generación. ¿Por qué? Porque la de segunda me cubre más también gram positivos, mejor que de la tercera, y también me cubre muy bien gram negativos. Entonces, una de segunda sería lo ideal si tendría que elegir, digamos, dentro de mi ranking, ¿no? Pero empezar por las penicilinas y no olvidarse las penicilinas para ello. Si no tengo, quinolonas o cefalosporinas, pero de segunda generación sería lo ideal. Y dentro del tratamiento quirúrgico, ¿qué tengo? Siempre hay que operar, hay que abrir por la paroscopía o por algo. No. En hígado hay algo que en muchos lugares se está haciendo, ¿no? Y es la punción percutánea. La punción percutánea es el tratamiento ideal y de elección antes de pensar en abrir ese paciente. ¿Sí? Y sobre todo hay personas que agarran, se dedican a esto y dominan y punzan todos los abscesos, le dejan con 3, 4, 5 drenajes y son todos tan punzados, ¿no? Es un método que se hace que son a base de dilatadores, o sea, tú punzas con una hojita finita y vas metiendo dilatador hasta hacerlo más grueso y metes un buen catéter. Generalmente se ponen los catéteres en cola de chancho y lo ponen, ¿no? No es de ningún compañero, se llama cola de chancho. Ahí, por ejemplo, tenemos un absceso drenado, ¿no? Hay un drenaje y hay otro que está saliendo una bolsa de colostomía, ¿no? Entonces, dos abscesitos puedo llegar a encontrar. Pero también tengo que saber diferenciar. Vamos a ver el tratamiento. Uno puede ser la laparotomía, pero ya hemos dicho que es mejor. La laparotomía ¿no? Abro y dejo sus abscesos, sus drenajes, ¿no? Obviamente, cuando hablo de abscesos, te estoy pensando en drenajes tubular, ¿no? Vamos a hablar un poquito de drenajes en otra clase, ya les he dicho, porque no hemos hablado de eso en técnica para que tengan ideas. Pero en este caso, como para acordarnos, lo mejor para el absceso es un drenaje tubular, tubo. ¿Ya? En este caso ponemos tubular, ¿no? Si hago una laparotomía, como en ese caso, ¿no? Hay una señora, ahí hemos abierto y estamos dejando nuestros drenajes. Por la paroscopía sería mejor si puedo llegar a hacer por la en vez de la laparotomía, pero hago exactamente lo mismo. Pero de los dos son quirúrgicos, pero lo mejor es la punción.
Entonces, aspiro, pongo mi drenaje y fíjense lo que estoy aspirando ahí, ¿no? Un líquido achocolatado. ¿Y qué característica tiene para pensar que puede ser que puede ser piógeno? ¿Cuál es lo importante que tiene el piógeno cuando uno aspira? El olor. Huele que va calando, huele feo, o sea, apesta, con ganas. ¿No? Si no apesta esto, ¿qué puedo pensar? Puede ser otro tipo puede ser un absceso amebiano, ¿no? Hasta puede ser una colección tuberculosa, ¿ya? Hasta eso podría llegar a pensar cosas raras, pero acá en Perú ya no pensamos todo raro, porque la tuberculosis está metida en todo, ¿no? Entonces podría llegar a ser, sí, ¿cómo no? Pero cuando hablo de colecciones y de abscesos a nivel hepático, estamos hablando de los dos más frecuentes, el piógeno y el amebiano. Entonces, si no huele esto, es un amebiano, ¿sí? Entonces, esto tiene que oler. La característica importante es oler. Lo puedo mandar a cultivo y después doy el antibiótico. Este es el mejor tratamiento, percutáneo, ¿sí? Esto es un ratito para que descansen, para que tomen aire, toda la cosa, y podamos llegar. Así como el gato, ¿no? Esos son diferentes. Cada uno está cumpliendo su función. El único que se ha relajado acá es el gato. El gato no está haciendo así, sino todo tranquilo, por favor, ¿no? Entonces, vamos a pasarnos a lo que es el otro, puede ser otro.